Saludos costarricenses. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, sobre información malintencionada que anda rondando en las redes sociales sobre el derecho y el deber al voto que todos vamos a ejercer el 1 de febrero del 2026. Primero que todo, personas diciendo que es bueno quebrar el voto, que el día que usted va a votar le dan 2 papeletas, una para presidentes y otra para diputados, y usted vota por un partido para presidentes, pero para otro partido para los diputados. Y eso es quebrar el voto, y eso lo que provoca es que haya división en la Asamblea Legislativa, como sucede en este momento, y que la Asamblea Legislativa se convierta en el circo que todos los días vemos. Entonces, no es recomendable, al menos en las próximas elecciones, en la coyuntura política que estamos viviendo actualmente, no es recomendable ni sano para la democracia quebrar el voto, porque necesitamos unidad, necesitamos que hayan muchos diputados de la misma fracción acorde a quien vaya a quedar en la presidencia, en este caso doña Laura Fernández. ¿Para qué? Para que la presidente tenga las herramientas legislativas, o sea, el apoyo legislativo de muchos diputados, para que ella pueda trabajar con más facilidad a la hora de tomar decisiones, a la hora de decisiones que tengan que ver con el ámbito legislativo, ¿verdad? De cambio de leyes y todo eso. Que a la hora que el Ejecutivo tenga que presentar proyectos de ley, sean apoyados y no archivados o ignorados como sucede actualmente, etc. Por lo tanto, no debemos quebrar el voto. La segunda cosa que he escuchado es que hay personas que están diciéndole a los ciudadanos que no precisa votar, que el abstencionismo es mejor y que nosotros más bien deberíamos de ignorar el día de las elecciones y no ir a ejercer el deber y el derecho al voto. Completamente falso, porque si hay algo que le hace daño a la democracia de un país y que provoca que sean las personas dañinas que lleguen a los puestos de poder, es el abstencionismo. Por lo tanto, no debemos dejar de ir a votar el 1 de febrero del 2026. Solo es un ratito, costarricenses. A ustedes, los que tradicionalmente no votan, les hablo en este momento. Es un ratito, solo un día cada 4 años, y es un privilegio. Recuerden que en otros países hay guerras, violencia, hay enfrentamientos entre los mismos hermanos por tener la libertad de poder elegir a sus gobernantes. Y nosotros, que tenemos ese privilegio y ese derecho, nos vamos a quedar en la casa despreciando ese sagrado deber que tenemos, por el cual pelearon nuestros antepasados y que nos lo dejaron para que nosotros lo podamos ejercer libremente. No, costarricense, no sea así. Lo invito con toda la humildad del mundo a que vaya a votar y no se quede en la casa el 1 de febrero del 2026. Vaya, ejerza su derecho al voto. Hágalo y no quiebre el voto. Y la tercera cosa, y tal vez la más grave de todas, es la mala información que andan dando algunos, de que le están diciendo a la gente que probablemente vaya a haber segunda ronda y que entonces no precisa ni hay ningún problema en quebrar el voto en lo que se refiere a los diputados, porque para eso va a haber una segunda ronda. Y le están engañando de una forma que hasta que da risa. Pero hay muchas personas o que no entienden o que no saben porque no se han informado de qué es una segunda ronda. Cuando llega el día de las elecciones y se cuentan los votos tanto para diputados como para presidentes, se decreta si hay o no segunda ronda. ¿Qué es el requisito que se debe no cumplir para que haya segunda ronda?
que ninguno de los candidatos a presidente llegue al 40% de los votos válidos contados. Si nadie obtiene el 40% o más de los votos válidos contados, hay una segunda ronda entre los dos primeros candidatos que obtuvieron el mayor conteo de votos. Pero esto es o solo se aplica a los candidatos a presidente. A los candidatos a diputados no. Los diputados sí o sí se eligen en esa primera votación el 1 de febrero y no hay una segunda ronda para diputados. No se deje engañar, no hay una segunda ronda para candidatos a diputados. Los diputados que queden electos el 1 de febrero del 2026 van a ser los diputados que nos van a representar en la Asamblea Legislativa en el cuatrienio 2026 hasta el 2030. No hay ninguna segunda ronda para diputados. Si hubiera una segunda ronda, que lo dudo mucho que la haya, porque estas votaciones vamos a arrasar contundentemente con esa presidencia para Laura Fernández. Estoy segura de eso. Pero si por alguna eventualidad sucediera una segunda ronda, solo sería para enfrentar a los dos primeros candidatos a la presidencia que obtengan la mayor cantidad de votos válidos contados. Por lo tanto, no se deje engañar, costarricense. El 1 de febrero del 2026 se va a elegir la Asamblea Legislativa sí o sí y no hay segunda ronda para diputados. Por eso nosotros debemos ir a votar en masa el 1 de febrero del 2026, porque esa es la única forma. Y nos han dicho que es imposible 38 diputados o más, pero no es imposible si vamos a votar masivamente sin quebrar el voto por Laura Fernández y por los diputados del Partido Pueblo Soberano. Si nosotros vamos contundentemente, bajamos el abstencionismo y hay muchísimas personas que votan por el Partido Pueblo Soberano, por doña Laura Fernández y por los diputados, sí tenemos posibilidades de lograr esos 38 o más diputados. Por lo tanto, no se quede en la casa el 1 de febrero del 2026. Apoye la continuidad de este gobierno y ayúdenos a que esa meta de 38 o más diputados sea una realidad, porque los necesitamos, porque necesitamos que la dignidad vuelva a la Asamblea Legislativa. Y hoy que se están eligiendo los diputados del pueblo soberano, esperemos que los intereses políticos, que los intereses personales o los intereses económicos que siempre se han tenido a la hora de elegir políticos para diputados se queden fuera, porque lo que ocupamos son personas patriotas con valores cívicos, con valores morales, que amen a Costa Rica y que estén dispuestos a trabajar por hacer los cambios que se requieren, y no personas que lleguen, como sucede en la actualidad, a estar ahí por los intereses de su partido, por sus intereses personales, familiares y empresariales, etcétera. No, necesitamos diputados patriotas que amen a Costa Rica y que se comprometan a trabajar por Costa Rica como se debe de ser y a no salirse del canasto por cualquier eventualidad que suceda, por cualquier problema, por cualquier inconveniente que pueda suceder. Necesitamos gente proba, gente honesta, capacitada, gente con una capacidad intelectual en su área de competencia para que lleguen ahí a trabajar por Costa Rica. Ahí les dejo para que mediten, para que entiendan la necesidad de ir a votar el 1 de febrero del 2026 sin quebrar el voto y contundentemente. Muchas gracias.